Hola a todos y bienvenidos al Inquisidor Ilustrado. Hoy viajaremos a través de las penumbras y el misterio para explorar las leyendas que han forjado el terror en el alma de los pueblos hispanos. Desde los sombríos caminos de Galicia nos adentraremos en el lúgubre cortejo de la Santa Compaña, un desfile de almas en pena que caminan entre los vivos. Luego volaremos hasta la misteriosa Guatemala para encontrarnos con la seductora y peligrosa Ciguanaba, un espíritu que castiga a los hombres infieles. Nuestra travesía nos llevará a Honduras para escuchar el susurro de la enigmática Sucia, un espectro que acecha en las orillas de los ríos. Y, finalmente, desde México, resonará el desgarrador lamento de La Llorona, el espíritu de una mujer que busca eternamente a sus hijos perdidos. Prepárense para escuchar estas historias que, aunque parezcan de otro mundo, habitan en lo más profundo de nuestra cultura. Esto es El Inquisidor Ilustrado. ¡Comenzamos! Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. El Inquisidor Ilustrado. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más al Inquisidor Ilustrado, el podcast de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Nos encontramos en este momento en este podcast. Tenemos esta la tercera entrega de leyendas latinoamericanas, de una serie de 5 entregas. Como siempre, nos acompaña la licenciada Linda Peña. Hola, Plácido, ¿cómo estás? Gracias por una nueva invitación. Hoy hablaremos más misterios, más países, más espantos que suceden en Latinoamérica y que posiblemente sigan existiendo, o algunos pudieran ser unos mitos. Este es el podcast del Inquisidor Ilustrado número 79, entrega de leyendas latinoamericanas número 3. Bien, licenciada, ¿qué países vamos a analizar el día de hoy? ¿O qué leyendas tenemos por ahí? Tenemos 4 nuevas leyendas a nivel de América, ¿sí? Sí, a nivel de tenemos Latinoamérica. España con la Santa Compaña, Guatemala, la Ciguanaba. En Honduras tenemos a la Sucia. Y México, Plácido, con nuestra famosa La Llorona. Dicen que La Llorona es de México, pero acá también existe La Llorona, ¿no? Prácticamente en algunos países es muy famosa. Tenemos excelentes referencias de La Llorona. Aquí en Venezuela hay una Llorona. Bueno, y muchísimas gracias a aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas de los podcasts. Ahí tenemos Spotify, Apple, y Google Podcast. Búscanos en el canal de Google que nos puedes conseguir. Bueno, licenciada, empecemos sin más dilación, sin más pérdida de tiempo. Empecemos con la primera leyenda, que es España, la Santa Compaña. O la Santa te acompaña. La Santa Compaña. Santa Compaña. Muy bien, ¿qué habla o qué nos dice la Santa Compaña? En Galicia, la Santa Compaña es una procesión nocturna de almas en pena que vagan por los caminos y aldeas, llevando cirios y anunciando la muerte inminente de alguien en la casa por la que pasa. Quien se cruza con ella debe guardar silencio y no aceptar su vela, o se unirá a la procesión o morirá pronto.
La Santa Compaña, si la ves pasar, no le aceptes la vela porque Pueden morir. o la acompaña, es lo que dice allí. Dice, Hablemos. se unirán a la procesión o morirán. Durante siglos y aún el día de hoy, la Santa Compaña se ha convertido en una de las leyendas más extendidas de Galicia, con estrecha relación con el Camino de Santiago, avivando los terrores de niños y por supuesto los caminantes y pastores durante la noche, también conocida como procesión de las ánimas, que se debate entre el mito y la realidad. Antes de meternos en faena y comentar algunos de los puntos clave que aparecen ser lugares neurálgicos para su aparición, pongámonos en una situación. ¿Qué es la Santa Compaña? Propia de Asturias y por supuesto Galicia. La leyenda consta de la aparición de una fila de encapuchados fantasmales, cuya función no es otra que la de visitar o poner en aviso de una futura defunción. Conocida también como huéspeda, estadea o compaña o genti de muerti, la Santa Compaña, su proveniencia está arraigada en las leyendas europeas pertenecientes a la Edad Media. En ellas se menciona la aparición de un grupo de muertos o almas perdidas, ataviadas con ropaje de explorador, a lomos de caballo y acompañados por perros rastreadores. Al igual que la procesión de las almas, su acto de presencia era sinónimo de tragedias, y tal como lo indicaron varios autores a lo largo de los siglos XI y XII en sus escritos. Lejos de ser un desfile de ánimas, la Santa Compaña conlleva un significado, un mensaje que debe ser entendido por aquellos que, por desgracia, tienen la fortuna de cruzarse con la procesión. Aunque las personas que han sido testigos de su aparición abundan, la leyenda por todos conocida destaca por el cómo y el qué, siendo estas las principales características responsables de insuflar respeto ante la sola idea de cruzarnos con el desfile de espectros. La Santa Compaña aparece encabezada por una persona viva, un mortal que en sus manos lleva una cruz, pasando por un caldero con agua, según algunos testigos. Junto a este le siguen varios encapuchados en una perfecta fila que queda acompañada por cánticos y rezos, portando una vela, así como una pequeña campanilla. La Santa Compaña dará el pistoletazo de salida de su marcha en plena noche, levantando a su paso una densa niebla, viento y por supuesto olor a cera. Seguramente ahora estaremos preguntando, ¿y esa persona elegida para dirigir a la procesión, quién es? Según explica la leyenda, además de unos pocos elegidos que han presenciado el fenómeno, el mortal que encabeza la hilera de ánimas moría pocos días después, debido a un repentino agravamiento en su estado de salud, o bien traspasaba su cruz al desafortunado testigo que se cruzaba con la Santa Compaña, siendo este el nuevo cabecilla de la estadea. Bueno, y así seguimos con la Santa Compaña. La Santa Compaña, una procesión de ánimas encabezada por eso sucedía en los pueblos medievales de España, y dicen que siempre que se aparece presagia la muerte, licenciada. Sí, ahí supuestamente, según esa fila de ánimas o personas, porque explican de una manera y de otra, llevaban cirios o llevaban cruz y supuestamente encabezada por la próxima persona que fuera a morir. Dice que una manera de salvarse de la Santa Compaña, si estáis en España, sí, dice que si alguna vez que usted se llega a conseguir o a atravesarse con la Santa Compaña, debe realizar un círculo, ¿no? Introducirse en él, tumbarse boca abajo y rezar, o salir corriendo. Y guardar silencio. No, sobre todo, ¿no? No aceptar su vela tampoco. Es una de las cosas que suceden. Entonces, la Santa Compaña, en resumidas cuentas, los espectros que se aparecen, pues siempre presagian. Oye, y dice, ¿a quién se van a
llevar la Santa Compaña. De acuerdo con eso, dice que el mortal que encabezaba la hilera de ánimas, o sea, puede ser una persona normal, ¿sí? Y la seguía en ese poco de ánimas, moría un día después. Depende de su estado de salud. Pero él podía salvarse si le daba el cirio a otra persona y se moría la otra persona. Entonces, qué terrible, ¿no? Sí, entonces esa Santa Compañía, y dicen que todavía sigue apareciendo y ha sido representada en muchas películas, pinturas, programas de radio, incluso podcasts, así como este, de la Santa Compaña. No sé, pero yo llego a ver eso, yo me agacho, Hace un estoy en mi cuarto, me meto debajo de la cobija. Se pone... Es terrible, nada más de escucharla o sentirlas, sí. Pero parece que se aparece puramente en los bosques, no en sitios poblados, en los bosques, y bueno, es poco lo que se sabe de ella. Vamos con la segunda leyenda. Guatemala, la ciguanaba. La ciguanaba es una mujer de belleza deslumbrante que se aparece a los hombres infieles cerca de fuentes de agua. Los seduce y los atrae, pero cuando están lo suficientemente cerca, su rostro se transforma en el de un caballo con ojos rojos, lo que provoca que los hombres se enloquezcan o caigan a barrancos. Eso es todo, así. Cortica tan la sencillo, explicación. o sea, tan pragmático, ¿no? La ciguanaba. Bueno, pero vamos a ver de qué trata la ciguanaba de acuerdo a el portal Pueblo Antiguo. Plácido, se Ajá. parece a la que se habló las veces pasadas en Costa Rica, la cegua. Claro, Costa Rica y Guatemala son cercanas, ¿sí? Pero dice que esta es una de las historias más populares y temidas del folclore en Guatemala, especialmente entre los hombres que tienen aventuras Infieles. amorosas fuera del matrimonio, ¿no? Y vaga por la noche. Se cuenta que la ciguanaba es un espectro femenino que se aparece en las horas de la noche, generalmente cerca de fuentes de agua como ríos, lagos o pilas públicas. Pilas públicas son como fuentes, ¿sí? Y su objetivo principal son los hombres infieles, aunque también puede asustar a cualquier persona que ande sola y tarde por los caminos. La ciguanaba tiene la habilidad de transformarse y presentarse inicialmente como una mujer joven y hermosa, de figura esbelta y cabello largo, y seductora. Su belleza es tal que atrae irresistiblemente a los hombres que la ven. A menudo se la encuentran peinándose su larga cabellera con un peine de oro o lavando su ropa en las orillas de los ríos bajo la luz de la luna. Cuando el hombre, atraído por su belleza, se acerca a ella y trata de cortejarla o tocarla, la ciguanaba se da vuelta, revelando su verdadero y aterrador rostro. Su cara se transforma en la de una yegua o una calavera de caballo con ojos rojos y brillantes que infunden un terror. Su cuerpo también puede deformarse, volviéndose huesudo y repulsivo. Con su apariencia monstruosa, la ciguanaba aterroriza a sus víctimas. A menudo las atrae hacia barrancos, precipicios o lugares peligrosos donde pueden caer y morir. También se dice que puede hechizarlos, haciéndolos perder el camino y vagar sin rumbo hasta el amanecer, completamente desorientados y enfermos de susto. El castigo de la ciguanaba está especialmente dirigido a los hombres infieles como una especie de venganza por su comportamiento. La leyenda sirve como advertencia moral contra la traición y la irresponsabilidad en las relaciones. En algunas versiones se dice que la ciguanaba fue una mujer que tuvo un hijo fuera de matrimonio y por vergüenza o maldad lo arrojó a un barranco. Como castigo por este terrible acto, fue condenada a vagar eternamente buscando a su hijo perdido, apareciéndose a los hombres como una forma de desvariar su maldad. También se cuenta que su nombre original era Ciguanaba, que significa mujer terrible en algunas lenguas indígenas.
La mejor manera de evitar encontrarse con la ciguanaba es no andar solo en la noche, especialmente cerca de fuentes de agua. Los hombres deben ser fieles a sus parejas y evitar las aventuras amorosas ilícitas. Se dice que lleva un machete y al voltearlo al revés puede protegerse contra su influencia. Se debe llevar un machete para protegerse de la influencia de la ciguanaba. También se recomienda rezar y encomendarse mucho a la protección divina. La leyenda de la ciguanaba cumple varias funciones importantes en el folclore guatemalteco. Advertencia moral, miedo a lo desconocido, control social, elemento de la cultura popular. Cuando hablamos de la advertencia moral principalmente dirigida a los hombres, advierte sobre las consecuencias de la infidelidad y la irresponsabilidad sexual. En lo cuanto al miedo a lo desconocido, representa el temor a los peligros de la noche y las apariciones sobrenaturales. El control social habla de que ayuda a mantener ciertas normas dentro del comportamiento de la comunidad. En el elemento de la cultura popular, forma parte del rico tapiz de historias y creencias transmitidas oralmente. La ciguanaba sigue siendo una figura temida en Guatemala. Es un espectro que acecha en la oscuridad, recordando a los hombres los peligros de la traición y la importancia de la fidelidad. Esta leyenda es ampliamente extendida por México y Centroamérica, con el nombre de la ciguanaba, y otros como lo son ciguanaba, cigua, cegua, ciguanaba y ciguamonta. La palabra cegua viene del náhuatl, cicual, que significa mujer. También se le conoce como cegua o tsegua, así con la puesta con la T. Decía usted algo, licenciada, en relación con la ciguanaba. Quería decir usted algo en relación con la ciguanaba. Es parecida a la de Costa Rica. Igualito se le aparece a los hombres infieles. En este caso hablan de que ella tuvo un hijo fuera de matrimonio y tuvo que prácticamente botarlo. No tanto eso, sino cuáles son las características que tenemos de la ciguanaba. Se parece una cabeza de caballo, se le ponen los ojos rojos. Huesuda. Aparece primero peinando su hermosa cabellera, seduciendo al hombre o al mujeriego en este tal caso. Y ya cuando se le aparece a la persona, ella voltea y se transforma. Y es curioso que la ciguanaba se parezca tanto a la cegua, ¿no? Y hasta el nombre es muy parecido. A la cegua en Costa Rica. A la cegua en Costa Rica. Pero ¿por qué ese parecido? ¿Por qué ese parecido, licenciada? ¿Será porque Costa Rica y...? También dice que la cegua es una mujer muy hermosa que se aparece a los hombres trasnochadores y mujeriegos. También decía que los invitaba o los acompañaba. ¿Dónde es la ciguanaba? ¿De Honduras? De Guatemala. De Guatemala. Y la cegua de Costa Rica. De Costa Rica, Guatemala y Costa Rica. Tenemos a Guatemala por acá. Oye, están distanciadas bastante, ¿no? Costa Rica y Guatemala. Bueno, mira, y casi lo único, ellos están separados bastante, ¿no? Salvador y Honduras deben tener las mismas historias, ya que Nicaragua y Guatemala son muy cercanas, solo están separadas y por las Honduras apariciones las explican de la misma manera. Cuando se acerca, vamos a decir en este aspecto, Plácido, la víctima. Ajá, ella transforma su rostro en calavera y en ese momento pues ya se revela, los asusta. Y otra cosa que le iba a decir yo, licenciada, en relación la leyenda de la cegua es que fue una muchacha que le levantó la mano a la mamá y le iba a pegar, y la mamá pues salió una mano negra del aire y la castigó y se convirtió en caballo. Pero en este caso, en el caso de la ciguanaba, sencillamente es una mujer, un espectro, no explican el origen, simplemente apareció para mí que se transformó en Costa Rica y se fue para Nicaragua, porque no tiene un antecedente. Nada más sé que en ambos el fin es caótico, caen a la locura los hombres.
Y a la muerte. En la muerte. Entonces son las que mantienen la fidelidad de los hombres. Vamos con el siguiente. In nomine Christi, amen. El siguiente tema que tenemos Honduras. en Honduras. ¿Qué tenemos en Honduras? Tenemos a la sucia. Y Honduras está entre Similar a la Nicaragua, Llorona, Guatemala, Plácido. ¿sí? Similar a la Llorona. ¿Qué dice de la sucia? Es el alma en pena de una mujer que, según la leyenda, fue deshonrada o tuvo un hijo fuera del matrimonio y fue arrastrada por un río. Ahora vaga por las orillas de los ríos y lavaderos, aterrorizando a los hombres con su figura horrible y su cabello largo y enredado. Prácticamente se parece también la misma historia. La sucia. La sucia, son puras mujeres. Ajá, y arrastrada por el río, no dice más nada. Vamos a ver qué nos dice la página Expo Honduras. Habla de la leyenda de la sucia. Dice que la leyenda de la sucia es una de las más populares de Honduras, aunque también es muy conocida en otros países centroamericanos y México, donde es conocida la cegua, la ciguanaba. Por ser una de las leyendas más conocidas del país, la historia de la sucia es también una de las más tergiversadas, podría decirse, porque cada región cuenta con su historia a su manera, pero pocos concuerdan el mismo aspecto. La sucia es una figura tenebrosa que causa miedo a la mayoría de personas que conocen su historia. La historia cuenta que la sucia era una muchacha muy bonita que vivía con sus padres, a los que siempre ayudaba en los trabajos de la casa, entre ellos lavar la ropa en el río. Cuando la muchacha tenía 15 años, un joven bien trabajador y de buena familia se enamoró de ella y pronto fue a pedir la mano de la muchacha. Los padres de ella aceptaron de inmediato, pues sabían que era el mejor partido para su hija y se pusieron de acuerdo en la fecha del matrimonio. El día de la boda, estando los novios en el altar, el sacerdote le solicitó que entregaran su fe de bautismo, requisito que ella no pudo cumplir porque no estaba bautizada. Ante el incumplimiento de este requisito, el cura se negó a realizar el matrimonio, y esto a pesar de la súplica de los familiares que solicitaban que en el mismo acto la bautizaran y luego se casara, pero el sacerdote no quiso hacer eso, y al no poder casarse con su amado, la joven entró en una profunda depresión que casi la llevó a la locura. Al verla en este estado, su novio perdió toda esperanza de casarse con su amada y se olvidó de ella. La muchacha, en su profunda tristeza, decidió que nunca quitarse el traje de novia y venía por todos lados con él puesto. Un día que estaba en el río lavando ropa, se enteró que su amado se iba a casar con otra. La noticia fue el tiro de gracia para ella. El dolor que sintió fue tan grande que en ese mismo momento se volvió loca y, como si estuviera poseída por algún demonio, salió corriendo dando horrendos gritos de dolor, se paró frente al acantilado y saltó al vacío, muriendo al instante. Se dice que desde entonces el espíritu de la muchacha vaga errante en busca de su enamorado. La sucia. Pobrecita. Pero mira, usted dice, licenciada, que es muy parecido. A ver, mira, es parecido porque tenemos en Costa Rica la cegua. En Honduras la ciguanaba. Y aquí tenemos en Nicaragua la sucia. Y son iguales. Claro, la sucia se viste con el son traje iguales la manera en que ellas se aparecen y provocan la locura y la muerte de la víctima. Pero la historia en vida de ellas sí hay una pequeña diferencia. Bastante. Son un poquito así. La única diferencia yo diría que es que tiene el de vestido, el traje de novia. Claro. Y igual, ¿no? Que dice ahí que atrapa novios, que atrapa se le aparece a los hombres. Sí. Es un alma pena de mujer que, según la leyenda, fue deshonrada por tener un hijo fuera del matrimonio. Oye, y volvemos con el hijo fuera del matrimonio. Se aparece en los ríos y aterroriza a los hombres con su figura horrible. En este caso, Plácido, el cabello no es largo y liso, es enredado.
Pero tú te pones a ver, licenciado, te se pone a ver y vuelve y juega lo de los matrimonios fuera del, o sea, los hijos fuera del matrimonio. ¿Tú te acuerdas del diablucho que aparecía por allí, embarazaba a las muchachas? A ver, ¿cómo es que se llamaba? El Trauco. El Trauco es de Chile. Y el Trauco decía que embarazaba a las muchachas Tenía poderes hipnóticos. y las embarazaba, sí. O sea, era como para justificar a las muchachas que salían embarazadas fuera del matrimonio. Las seducía, más que todas Las las mujeres seducía. solteras. Entonces, Sí. tú te pones a ver, o sea, el tabú que estamos hablando es que anteriormente era tan tabú salir embarazado fuera de un matrimonio, o se inventaban el trabuco, se inventaban la última que hablamos, la sucia, o se inventaban tantos que se inventaban esos tipos de aspectos como para justificar ese, me imagino que para que las muchachas no salieran embarazadas antes de tiempo. Vamos con la siguiente historia, licenciada. In nomine Christi, Venimos con el país de México, Plácido. La Llorona. Una de las leyendas más famosas de México y de toda América Latina. Se trata del fantasma de una mujer que por motivos trágicos, a menudo se dice que ahogó a sus hijos, vaga por las noches lamentándose con un desgarrador grito de ¡ay, mis hijos! Se le escucha... ¿Ah? ¿Cómo dice? ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, Ay, mis mis hijos! Se le escucha cerca de cuerpos de agua o en calles solitarias. Y eso es todo. Eso es todo. Y eso es todo. Ay, mis O sea, la hijos. tragedia de ella pero fue escúchame, al ella matar a aparece, sus hijos. ella aparece cerca donde hay agua, ¿no? Ríos o cosas así, ¿no? Hay una historia, pero tienes que buscarla, Plácido, donde dice que no los ahogó, sino los quemó dentro de la casa. Y Mira, ella aquí luego nos- se quitó la vida. Nos habla, bueno, mira, aquí tenemos que dicen, oye, mire lo que dice acá. Y esto lo trae el portal Infobae, ¿sí? Dice que la leyenda de La Llorona, en dónde se encuentra su verdadera tumba y qué misterios alberga este sitio. O sea, aquí en Venezuela existe La Llorona, ¿no? Pero allá en México también. Y en México la leyenda de La Llorona es particularmente prominente y se ha transmitido a lo largo de generaciones como parte integral del folclore. La historia se desarrolla en la época colonial y tiene varias versiones. Una de las más extendidas narra la historia de una mujer llamada María, que María era una mujer joven, hermosa y humilde que vivía en un pueblo mexicano durante la época colonial. Se enamoró perdidamente de un hombre rico y apuesto, pero su amor no era correspondido. A pesar de ello, tuvieron 3 hijos juntos. Sin embargo, el hombre eventualmente se casó con una mujer de su misma clase social, abandonando a María y a sus hijos. Llena de dolor, ira y desesperación, María se sintió traicionada y enloqueció. En un ataque de locura, llevó a sus hijos a un río cercano y los ahogó como un acto de venganza contra el hombre que la había despreciado. Al darse cuenta del horror de lo que había hecho, ésta entró en un profundo remordimiento y desesperación, lloró y gritó por sus hijos, pero ya era demasiada tarde. Se dice que su lamento desgarrador se convirtió en una maldición, condenándola a vagar eternamente en busca de los hijos perdidos. Desde entonces se cuenta que el espíritu de La Llorona deambula por las noches. Deambula por las noches, sí, cerca de ríos, lagos, arroyos, llorando y lamentándose, mientras busca desesperadamente a sus vástagos. También se suele creer que esta historia alude a Hernán Cortés y a la Malinche. Bueno, estos son de personajes de México, pero no hay información que confirme esta teoría. Su presencia se considera un presagio de desgracia o muerte, y se dice que aquellos que la encuentran pueden experimentar terribles consecuencias. La leyenda de La Llorona ha sido transmitida a través de generaciones en México. Es una historia que sigue cautivando a la gente, incluso a personas extranjeras. Claro, es una historia que está a nivel, vamos a decir, de Latinoamérica. Sí, podemos decir que sí, ¿no? Pero, ¿dónde estará la tumba de La Llorona, supuestamente? La leyenda de La Llorona
arraigada en la identidad mexicana, ha perdurado a lo largo de los siglos, aterrorizando a quienes escuchan su lamento desgarrador. En el encantador pueblo mágico de Dolores Hidalgo, Guanajuato, se encuentra un sitio que añade un escalofriante giro a esta historia milenaria, la supuesta tumba de este famoso personaje. Cuentan los lugareños que el pueblo mágico de Dolores Hidalgo fue visitado por representantes del Vaticano en un intento desesperado por exorcizar la presencia de la Llorona, cuyas apariciones eran frecuentes y atormentaban a los habitantes de la región. Los sacerdotes, en un acto de fe, colocaron una placa en su tumba buscando calmar los inquietantes sucesos que perturbaban el pueblo. La cripta, que se dice alberga los restos de la Llorona, se encuentra en la hacienda Siete Reales, situada en la carretera que conecta a Guanajuato con Dolores Hidalgo. En su estructura se talló la fecha de septiembre de 1913, aunque las leyendas sugieren que sus lamentos se escuchan en la región desde mucho antes, incluso desde 1850. Muy bien, y en un intento adicional por disipar la presencia de la Llorona, en 1963, desde las tierras de un propietario de esas tierras, colocó una cruz de gran tamaño sobre la tumba. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Durante una tormenta intensa, un rayo partió la cruz y causó daños considerables a la estructura. Aunque la hacienda Siete Reales es conocida por ser el lugar de descanso final de la Llorona, según la tradición local, existen otros puntos en México donde se afirma haber visto, escuchado e incluso sentido su presencia. Algunos aseguran que su verdadera tumba se encuentra en el Panteón Dolores de Jerez, Zacatecas. Bueno, así dice esta historia de la Llorona. Bueno, y hablan de que de hecho la Llorona tiene diversos elementos simbólicos: la maternidad atormentada, la noche, el agua, lo blanco, la voz, el silencio, la muerte de los hijos, la plaza y la luna, muchos. Se cree que su origen proviene de los mitos prehispánicos. De hecho, en la Llorona se funden varias representaciones de diosas madres como Tonatzin, nuestra madre en lengua náhuatl, la que se adora en el cerro de Tepeyac y que después se identificará con la Virgen de Guadalupe. Curioso, ¿verdad? Pues sí. Durante la colonia, la leyenda de la Llorona sufrió transformaciones. Interesante. No podía hablarse de una diosa o diosas prehispánicas, pues sería blasfemia y herejía. Sin embargo, su esencia indígena no pudo romperse del todo. Se mantuvieron intactos distintos elementos: la noche, la mujer vestida de blanco con el cabello largo y negro, el grito desgarrador de ¡ay, mis hijos!, y la presencia de agua, ríos o lagos. Existe un gran número de versiones sobre la presencia y lo que obliga a lanzar lamentos por la noche, pero la Llorona es, antes que nada, madre, pero una madre atormentada por el insufrible dolor de haber perdido, asesinado a sus hijos. Bueno, licenciada, tenemos, esto es muy parecido, ¿no? La leyenda de la Llorona en Venezuela, ¿no? Sí, es la misma historia. De repente lo que cambia es la manera en cómo mata a los niños, porque yo escuché una que es donde los dejó dentro de la casa y les prendió incendio, los quemó. Mira, aquí dice que la leyenda de la Llorona en Venezuela comparte muchas similitudes con los otros países prehispánicos, pero también tiene sus propias particularidades. Se trata de una mujer que, según la tradición, transmitida de boca en boca, perdió a sus hijos, ya sea por su propia mano o por circunstancias trágicas, y ahora vaga por la noche, especialmente cerca de ríos y lagunas, lamentándose y buscando a sus hijos perdidos. Su presencia pues se asocia con el miedo, el lamento y la advertencia moral, recordando las consecuencias de nuestros actos impulsivos y descuido de la maternidad. Pero en Venezuela existen varias versiones. Se dice que si el llanto de la Llorona se escucha cerca, está lejos, y viceversa. Eso es verdad, Plácido. Escuchar su llanto.
No sé, pero hace años escuché llorar muy feo a una mujer y de lejos. ¿No? Escuchamos llorar a la mujer, sí, porque... Y ya mira, tarde por la noche. Escuchar su llanto puede ser una señal de peligro o incluso de muerte inminente, según algunas versiones de la leyenda. La apariencia de la Llorona la describe como una mujer alta, de cabello largo y negro, vestida con traje blanco, a menudo confundido con un vestido de novia, ¿no? Yo creo que todas las mujeres que espantan se transforman cuando mueren. Pues sí. Más que todas las que espantan, prácticamente las describen igual, exceptuando sí. las de cara de caballo. Y la ubicación. La ubicación de esta leyenda se ambienta principalmente en los llanos venezolanos, una región de paisajes rurales y cercanos a ríos y lagunas, donde su presencia es más frecuente. Pero a diferencia de otras versiones, en Venezuela se menciona que la Llorona pudo haber ahogado a sus hijos en un río o lago, o que los abandonó. La leyenda sirve también como una advertencia sobre las consecuencias de actos impulsivos, el descuido de los hijos y la falta de respeto a la maternidad. Mira, ¿y cuál es la diferencia entre la versión de México y la versión de Venezuela? Ninguna, se parecen mucho. Mientras que en México se asocia la leyenda de la Llorona con la época de la conquista y elementos prehispánicos, en Venezuela se vincula más con la vida rural y las costumbres en los llanos. Esa es, creo que una de las diferencias entre versiones, ¿no? Una es colonial y la otra es de los llanos venezolanos. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy, leyendas o el podcast número 79, leyendas latinoamericanas o tercera entrega de leyendas latinoamericanas, con la presencia de la licenciada Linda Peña. Licenciada. Estuvo muy interesante las leyendas de hoy, Plácido, de verdad. De verdad que sí, hablamos de los países, España, con la Santa Compañía, así como a resumidas cuentas, esto vendría siendo un grupo de una procesión enigmática, ¿no? Que pasa por allí y creo que cuando pasa en los bosques, no pasa en los centros poblados. Llevando cirios y cruces. Y el que agarra que no agarra la vela. El que agarra la vela, o sea, se va con ellos. Se puede unir a la procesión y morir. Y para siempre, ¿no? Y después viene Guatemala con la Ciguanaba, que es una mujer con una gran belleza que atrae a los hombres infieles. Igual que la Sucia. También similar a la Llorona, Sucia. En Honduras. Entonces tenemos España, Guatemala, Honduras y México con su tradicional Llorona, la Llorona. Entonces, bueno, mis amigos, estas fueron las leyendas de Latinoamérica, tercera entrega, podcast número 79. Licenciada, algunas palabras antes de retirarnos. Pues, impresiones de estas leyendas. Me encantaron. Me quedé más impactada porque de las que hemos leído hoy o de las que hemos investigado, sí señor, y aprendido un poco más de estas leyendas, se parecen muchas, más que todo la porque mayoría los pueblos comparten, ¿no? Hoy fueron más que todo mujeres. Es que los pueblos comparten muchas de sus tradiciones. Parecidas en unas que otros lugares, se parecen mucho, Plácido. Bueno, licenciada, palabra de despedida. Muchas gracias por la invitación. Esperamos nuevamente otro encuentro, ¿no? Otro encuentro fabuloso. Teníamos rato que no hacíamos el podcast. Sí, bastante. Yo creo que más, Plácido. Un mes que no se hacía el podcast del Inquisidor Ilustrado, pero estaremos más atentos a eso. Bueno, mis amigos, les habló para todos ustedes Plácido Gutiérrez y la licenciada Linda Peña. Como siempre decimos, será hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chao. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.